Hermanos, doy gracias al Señor por poder verles nuevamente. Eh, Dios da las ocasiones, Dios provee las oportunidades y qué lindo es nuevamente poder abrir las escrituras, poder ser edificado. Vamos a tener una linda semana donde vamos a estar teniendo encuentros con Cristo. Vamos a estar considerando historias donde personajes, donde individuos, donde personas se encontraron con Jesús y cómo sus vidas fueron transformadas, cómo sus vidas fueron cambiadas, cómo ya nunca más fueron las mismas personas. Creo que necesitamos, y lo hablo a título personal, creo que necesitamos hablar más de Jesús, ya que realmente es Jesús quien nos cambia, es Jesús quien nos ayuda, es Jesús quien intercede por nosotros, es Jesús el que murió, es Jesús el que vendrá por nosotros, es Jesús nuestro tema. Y a veces nos distraemos con tantos temas de organización, ministerios, pero al final lo que convierte el corazón es la humilde verdad de Cristo. Es el impacto del Hijo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Si tú estás aquí hoy día, es solo por Jesús. Si yo estoy aquí hoy día, es solamente gracias a su misericordia, a su bondad. Y hoy día vamos a estar comenzando con una historia y me gustaría invitarle, por favor, si podemos ir al Evangelio de Marcos. Acompáñenme, por favor. En Marcos capítulo 2, cuando tenemos que decir algo del Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos es un evangelio dinámico, es un evangelio poderoso, es un evangelio de acción. Tiene 16 capítulos que podemos dividirlos exactamente en dos partes iguales. Primera sección, del capítulo 1 al capítulo 8, vamos a estar respondiendo cuando tú lees Marcos. Vamos a estar respondiendo una pregunta importantísima. Es la misma pregunta que va a hacerse hoy día la gente aquí en Marcos capítulo 2. Pero cuando la gente ve el poder de Jesús, cuando la gente ve la autoridad de Cristo, escucha los mensajes de Cristo, ve el control que Jesús tiene sobre todo, los demonios, la naturaleza, el viento, el mar, todos se hacen una pregunta. Y la pregunta que la gente se hace es, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús realmente? Y de eso va a tratar Marcos capítulo 1 a Marcos capítulo 8. Y cuando llegamos, y allí en el centro de Marcos capítulo 8, Jesús mismo lo pregunta, y allí mismo está la confesión de Pedro, cuando Pedro mismo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marcos 8, del versículo 28 al 30. Y desde el capítulo 9 en adelante, ya Jesús revelado, ya conociendo quién es Jesús, entonces ahora Marcos nos muestra que Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el que vino a morir, el que vino a ser sepultado y el que vino a resucitar por nuestros pecados. De Marcos 9 a Marcos capítulo 16. Pero note muy bien que aquí en Marcos capítulo 2, y note el dinamismo, y note la acción, Jesús se está moviendo de un lugar a otro, y comienza el versículo 1 de Marcos capítulo 2 diciéndonos, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. De esta historia vamos a estar hablando, acerca del paralítico, acerca de este hombre tullido,
que fue ayudado y fue cargado por sus 4 amigos. Me parece interesante, tengo que mencionarlo. Si tú te fijas muy bien, bastó solamente oír que Jesús estaba en casa, bastó solamente la habladuría, la conversación de pasillo, la conversación entre uno y otro, solamente se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, dice versículo 2. Mira el hambre, mira la pasión que la gente tenía por querer escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy día nosotros tenemos casi que estar con la escopeta con la gente para que la gente participe en un estudio bíblico. Casi tenemos que ir con una lanza para que la gente haga caso para estudiar la palabra. Solamente se oyó que Jesús estaba en casa e inmediatamente la gente quiere escuchar a Cristo. E inmediatamente la gente se juntó y ya no cabían ni siquiera en la casa. Todos quieren escuchar a Jesús. Todos quieren estar cerca de Él. Todos quieren ser tocados por su mensaje. Y la casa se atestó de personas. No cabía, diríamos nosotros, ni un alfiler. Lleno. Todo lleno. Hasta por la ventana, por la puerta, por todos lados. Todos quieren escuchar a Jesús. Y en medio de eso, ya vamos a ver, va a aparecer el paralítico. Pero me llama la atención, me llama mucho la atención, y quiero que te imagines un poquito, por favor. Imagínate conmigo, ¿qué significará? ¿Cómo sería tu vida si tú fueras un paralítico? Piensa un poco en la situación de este hombre, de la triste situación de un paralítico en aquellos tiempos, en el primer siglo. No podía moverse, no podía caminar. Imagínate no poder moverte, imagínate no poder caminar, imagínate tus manos tullidas, tus pies tullidos, tu cuerpo inerte, dependiendo de otras personas para tus necesidades básicas, para tu aseo personal, para tus traslados. Imagínate ser una persona completamente dependiente de otros. Esa era la vida del paralítico. Completamente paralizado, tullido, incapaz de poder moverse. Si tú te fijas muy bien, para que este hombre fuese sanado, este hombre tuvo que ser llevado a Cristo. Necesitó ayuda hasta para llegar a Cristo. Solo no pudo. Imagínate tu condición, imagínate la vida siendo una persona que lo necesita todo. Una persona tullida, una persona paralizada. Y esto me hace pensar mucho en el concepto que vamos a estar aprendiendo hoy día en Marcos capítulo 2. Porque si tú te fijas muy bien, este hombre necesitó de otros para llevarlo a Cristo, como nosotros hoy en día solo no podemos llegar a Cristo. La gente sola no puede llegar al Salvador. ¿Cuántos hoy en día no se encuentran tullidos? ¿Cuántos hoy en día no se encuentran paralizados? ¿Cuántos hoy en día no se encuentran inertes, tullidos del alma? Necesitados de Cristo. Y tienen que ser llevados para encontrar la sanidad. Fíjate muy bien y piénsalo aquí en versículo 13 en adelante. Piensa un poquito en el día de ese hombre. Tener que ser cargado por 4, lo más probable es que tiene que haberse puesto en la puerta de ahí. Lo más probable es que los amigos tienen que haberse organizado, te vamos a llevar. Muchas decisiones tienen que haberse tomado aquel día. Muchas decisiones tienen que haberse tomado aquel día. Pero pienso mucho en la situación actual. ¿Cuánta gente hoy en día
que tiene el mismo complejo de paralítico. Yo le llamo así. Los que tienen el complejo de paralítico, que siempre quieren que lo ayuden, que siempre quieren que lo carguen, que siempre quieren que lo socorran, siempre están ahí para que los demás lo ayuden, para que los demás lo socorran. Ellos nunca llevan su propio peso, no, ellos siempre tienen que ser cargados, ellos siempre tienen que ser visitados, ellos siempre tienen que ser llamados, de ellos tienen que preocuparse, a ellos tienen que ayudar, siempre. Complejo de paralítico. Si hay gente que hay que pasar a buscarla hasta para ir a la iglesia, complejo de paralítico. Ni siquiera se esfuerzan solos. Una persona una vez me dijo, hermano, si a mí no me vienen a buscar, yo no me voy a congregar. Le dije, esta es la última vez que te vamos a buscar, nunca más entonces. Nunca más. Vamos a pasar a buscar. Tullidos del alma. Gente que se cree necesitada siempre, lisiados del alma, paralíticos del corazón, siempre dependiendo de otras personas. Es cierto, si tú miras al hombre, es cierto, fue paralítico, cierto, necesitó ayuda, cierto, tuvo que tener 4 amigos que lo llevaran a Cristo, pero cuando este hombre fue sanado, este hombre nunca más fue paralítico, este hombre llevó su propia carga. Ya no le pidió a sus amigos que lo cargaran. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros llegamos a Cristo? Paralíticos, tullidos. ¿Cómo llegamos nosotros a Cristo? Lisiados en delitos y pecados. Pero cuando Cristo nos salva, cuando Cristo nos da la vida, cuando Cristo nos ha sanado de esa parálisis del pecado, entonces ahora Cristo ya no te quiere toda la vida paralítico. Cristo ahora te quiere que te levantes. Cristo quiere ahora que lleves tu propio peso. Cristo quiere ahora carga, que ahora nosotros ayudemos a otras personas. Ve que hay gente que un hermano me dijo un día, hermano, yo llevo 10 años en la iglesia, pero he repetido kindergarten 9 años. He repetido kindergarten. Seguía siendo la misma persona cuando ya él debería avanzar, cuando él ya debería estar ayudando a otro, cuando él ya debería estar tomando su lugar en la obra, cuando ya tú deberías estar preocupado de servir a otro, de ayudar a otro, siempre dependiendo. Ay, hermano, visíteme, por favor. Ay, hermano, ayúdeme, por favor. Toda la vida dependiendo de otros. Toda la vida tullido del alma. Si Cristo te ha levantado, es para que ahora tú lleves tu propio peso y para que ahora tú ayudes a otras personas. Eso es lo que yo aprendo de esta historia. Fíjate muy bien. Pensemos un poco y piensa en esto. ¿Por qué muchas veces nosotros somos paralíticos, hermano? ¿Sabe por qué la gente hoy día prefiere, le gusta sentirse paralítico? ¿Tiene el complejo de paralítico? Una sola palabra lo grafica. Egoísmo. ¿Sabe por qué a la gente le gusta depender de lo otro? Por el egoísmo. Porque estamos tan enfocados en nosotros mismos. Estamos tan ensimismados en nuestros problemas. Estamos tan ensimismados en mi realidad que no tenemos tiempo de pensar en otras personas. Ay, hermano, es que mi problema es tan grave. Ay, es que pónganse en mis zapatos. Ay, es que mire esta situación tan terrible. Y la gente vive obsesionada con sus propios problemas. ¿Qué va a tener mente para poder pensar en otro? ¿Qué va a tener fuerzas para ayudar a otro? El egoísmo nos desenfoca de nuestra verdadera misión dentro de la obra de Dios. Gente que está enfocada en sus propios problemas, que no puede pensar en los demás. ¿Cuánto te importa la salvación de los demás, hermano? ¿Te importa la salvación de tu prójimo, de tus familiares, de tus vecinos, de tus amigos, de tu gente querida, de tu gente cercana? Fíjate bien en los amigos. Me gustan los amigos de este hombre. 4. Necesitamos ser esa clase de personas que hagamos lo imposible. Nota la actitud de los amigos. Ellos hacen lo imposible por llevar a otros a Cristo.
tenían determinación, tenían perseverancia. Si tú miras la historia allí, versículo 4 nos dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¡Qué locura! ¿Quién hace eso hoy en día? Recuerde que estaban en un culto, recuerde que estaban en un estudio, recuerde que en ese momento Jesús enseñaba, no cabía ni un alfiler en la casa y de repente comienzan a sentir tierra en el techo y de repente comienza a sentir un ruido importante y de repente comienza a ver que se está haciendo una abertura. Imagínese el dueño de la casa. ¿Quién paga ahora esto? Invasión de la propiedad privada. Aquí no le importó a nadie que la casa de la persona no habían seguros comprometidos, dice abajo allí la letra chica. Lamentablemente. Pero mira la locura que estos hombres hacen. Cuánta determinación, cuánta preocupación, cuánta perseverancia, cuánta preparación tuvieron que hacerlo. 4 se enfocaron en uno para y llevarlo a Cristo. Me encanta la actitud de estos hombres. ¿Cuánto nos importa la salvación de las personas? ¿Cuánto me importa la salvación de los demás? Tal vez esta es la actitud de los amigos. Tal vez yo no puedo ayudarte solo. Tal vez yo no tengo la fuerza para cargarte solo. Tal vez yo no tengo la potencia para poder llevarte a Cristo, pero si me organizo con otros 3 más, sí te puedo llevar a Cristo. O digámoslo de otra manera, yo no te puedo ayudar, pero yo conozco y te voy a llevar a quien te puede ayudar. ¿Cierto? Eso fue lo que hicieron estos amigos. Tal vez tú piensas, yo no sé cómo ayudarte. Tal vez tú piensas, es que tengo muy poca fuerza, es que tengo poco conocimiento, es que mi carácter, es que mi actitud. ¿Cuántas veces no nos hemos limitado para ayudar a otras personas a llegar a Cristo? ¿Cierto? Ve a estos hombres. Tal vez tú no puedes, pero nota la proporción. 4 se enfocaron en uno. Si 4 nos enfocáramos en uno, ¿cuánta gente no llegaría a Cristo? ¿Cuánto potencial hay en la obra? Me encantan estos amigos. Quiero ser la clase de persona que ayude a llegar a otros a Cristo. Si todos nos ayudamos, hermano, si todos nos apoyamos los unos a los otros, ¿cuánta fuerza tendríamos? ¿Cuánta potencia existiría? Estos hombres son unos locos. Estos hombres hicieron algo increíble, algo que no se hace. Estos hombres estaban locos por Cristo. Llevaron al paralítico, al que verdaderamente lo podía ayudar. ¿Sabe que cuando veo la imagen allí, en el versículo 4, creo que es la mejor definición de lo que es el evangelismo? ¿Qué realmente es el evangelismo? Personas, paralíticos, enfermos, cargando a otros enfermos a los pies de aquel que verdaderamente los puede sanar. Eso es solamente. Yo no te puedo ayudar. Yo no puedo hacer nada por ti. Solamente te puedo ayudar a llegar a aquel que sí tiene poder para sanarte, para perdonarte, para cambiarte, para darte una nueva vida. Eso es evangelismo realmente. A veces la gente hoy en día está tan ensimismada por el egoísmo. Es que yo convertí, yo bauticé, yo hice obra, yo hice acá. Eso no tiene que ser así, ¿no? Nosotros llevamos a la gente a Cristo. Nosotros solamente ponemos a la gente a disposición de Jesús. Le ponemos a disposición un mensaje que no es nuestro. Solamente hacemos fuerza y apoyamos para llevarlo a Jesús. Pero es Jesús el que va a obrar el poder. Es Jesús el que va a obrar el cambio. Es Jesús el que hizo el milagro maravilloso. ¿Cuánta soberbia hoy en día, cuánta arrogancia hoy en día hay en los que predican, en los que evangelizan o en aquellos que apoyan y ayudan a la obra de Dios? ¿Cuánta soberbia hay hoy en día? Es que si no fuera por mí, la obra no se hubiese levantado. Es que gracias a que yo predico, es que gracias a que yo ayudo, realmente,
Si piensas así, no has entendido realmente tu posición en el asunto. Un día eras un paralítico que necesitó ayuda y un día alguien te llevó a Cristo. Y ahora tu única responsabilidad es ayudar a que otros, así como un día te ayudaron a ti. Yo pienso en mi conversión, los hermanos que me ayudaron a mí, que me cargaron a mí para llevarme a Cristo, viajaron más de 2000 kilómetros de donde yo vivía. ¿Cómo yo no voy a estar viajando? ¿Cómo yo no voy a estar ayudando? ¿Cómo yo no me voy a estar preocupando de otros? Si los que me predicaron a mí viajaron más de 2000 kilómetros, casi un día, 2 días en bus, solamente para llevar un mensaje a un inmundo pecador. ¿Cómo tú no lo vas a hacer? Eso es lo que a veces nos pasa, se nos olvida. Lo que hemos recibido de parte de Dios y que ahora tenemos que estar dispuestos a ofrecerle a otras personas. Fíjate muy bien que todo esto se grafica en una frase, versículo 5, porque en verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos. Todo esto que estaba pasando, Jesús lo vio y Jesús lo graficó en una sola palabra. Esto es fe. Esta es la verdadera fe. La fe de ellos se vio. La fe de ellos se hizo tangible por sus actos. Jesús ve la fe de ellos. Ellos están dispuestos a todo por Cristo, hermano. La gente de repente piensa que la fe es algo subjetivo, algo que se siente, algo que se cree. Es cierto que podemos hablar de la fe en esos términos, pero la manera más concreta de poder demostrar la fe de una persona es por las obras de obediencia, es por su sacrificio y compromiso, es por su entrega al Señor. La fe de ellos se dio porque fueron capaces de subirse a un techo. A ver, carguemos por acá. Por la puerta no entra, carguemos por acá, por la ventana no cabe, a ver, veamos por acá, subámonos al techo. Es que por el techo no se puede, rompamos el techo. Hicieron todo. Eso es fe realmente. La fe de ellos se demostró al ver Jesús la fe de ellos. Qué maravilloso. Detrás de todo este desorden, esto era un caos, hermano. Imagínate que tú estés en el culto y de repente en medio del culto a Dios, ¡pah!, caiga una camilla en medio del techo, al medio de la adoración. Eso fue lo que pasó. Caos. Pero en medio de todo este desorden, de este caos, de este desastre, Jesús vio lo más importante. Jesús vio fe. Eso fue lo que Jesús vio. Y eso le cautivó. Y esa fe fue la fe que fue premiada. ¿Cierto? Si tú te fijas muy bien, que a veces nos damos énfasis en esto, pero este hombre llegó con una necesidad física, ¿cierto? Era un paralítico, un tullido, un lisiado. Pero Jesús nota las palabras de él. Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no se centra en la enfermedad física de este hombre. Jesús va a la verdadera necesidad de este hombre. ¿Cuál era la verdadera necesidad de este paralítico? ¿Era su salud o eran sus pecados? ¿Te fijas muy bien? ¿Cuántas veces nosotros estamos más preocupados de tener un cuerpo sano, de ser considerados como personas vitales, de ser considerados como personas con bienestar, con salud? Pero ¿y nuestras almas? ¿Cómo están tus almas? ¿Cómo está realmente tu salvación? ¿Han sido perdonados tus pecados? Este hombre pone a todos en la perspectiva correcta. La necesidad de este hombre era importante. Que pudiese ser levantado era importante, era maravilloso. De que pudiese dejar de ser lisiado, de dejar de ser paralítico, era algo impactante, era algo glorioso. Pero él podía irse caminando a su casa e irse igual de perdido y no tenía nada. Y no tenía nada. Solamente tenía un cuerpo sano que le iba a durar hasta que cuando muriera. Pero ¿qué iba a pasar después con su alma?
Es la pregunta que muchos no nos hacemos hoy en día. Estamos todos preocupados, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Te recomiendo este remedio? Mira, este doctor es súper bueno. Si te tomas esta hierbita, vas a andar súper bien. ¿Y de qué sirve todo eso? Si el verdadero remedio que tú tienes que presentarle a la gente es Jesús. El verdadero remedio que tienes que presentarle a la gente es que tenga el perdón y la salvación de sus pecados. Eso es lo que tenemos que presentarle a la gente. Porque gente sana se va a ir igual al infierno. Con sus cuerpos sanos, glorificados, se van a ir igual al infierno. Pero no importa la enfermedad que tú tengas, si tú confías en Jesús, Él va a salvarte realmente. Jesús se centra en eso. Todos cuestionan las palabras de Jesús. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Todos cuestionan. ¿Por qué Jesús está hablando de perdón de pecado? ¿Por qué habla así? Dice verso 7. Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Nota muy bien, aunque todos cuestionaban las palabras de Jesús, siempre los fariseos van a estar cuestionando a Jesús, ellos sacan una buena conclusión. Si la lógica de ellos era la correcta. El punto es que la conclusión que sacaban era la incorrecta, pero la lógica era correcta. Si Jesús está diciendo, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿quién solamente puede decir eso? Dios. Y yo diría, amén, solo Dios puede perdonar pecados. Y si solo Dios puede perdonar pecados y Jesús está diciendo, hijo, tus pecados son perdonados, eso significa que Jesús es Dios. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Ahora lo va a demostrar para que le quede eso marcado inmediatamente en la mente de ellos. Pero están usando la lógica correcta, mira, es correcto lo que ellos dicen. Solo Dios puede perdonar pecados, pero no se estaban dando cuenta delante de quién estaban. No se estaban dando cuenta, no entienden lo que dicen. Prefieren juzgar en vez de conocer a Jesús. Solo Dios puede perdonar y sanar. Y si Jesús sana a este hombre, entonces significa que Jesús es Dios, porque Dios solo puede perdonar y puede sanar. ¿Cierto? Ese es el desafío. Ese es el desafío. Esa es la conclusión correcta. ¿Quién realmente es Jesús en este pasaje? Aprendemos de Jesús en este pasaje que Él es el que puede perdonar nuestros pecados. Aprendemos de Jesús en este pasaje que Él es Rey poderoso y que para Él no hay imposible. Nota muy bien. Jesús responde. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Cuán llenos estaban de prejuicio, de basura, de suciedad, de podredumbre en su mente. Realmente no le interesa el bien de ese hombre. Lo único que están preocupados es de juzgar a Jesús. Jesús le dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Te das cuenta el poder de Jesús? Cuán poderoso es Cristo. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Es tu Rey poderoso? ¿Es el que puede perdonar tus pecados? ¿Es el que puede sanar tu alma? Ahora lleva su propia carga. Me encanta como Jesús lo dice. A ti te digo, levántate, toma tu lecho
lleva tu propia carga y vete a tu casa. Deja de ser paralítico, deja de ser tullido, deja de depender de otros. Ahora una nueva vida te espera. Una nueva vida te espera. Dios siempre bendice a los que creen. Dios siempre bendice a aquellos que están dispuestos a todo por Jesús. Por eso ese hombre se levantó. Versículo 12. El poder de Cristo confirmado. La divinidad de Cristo confirmada. El hombre se levantó y tomó su propia carga. Y tomó su lecho. Y tomó ese lecho de enfermedad, ese lecho de dolor que lo acompañó por tanto tiempo. Ahora él lo llevaba y se hacía cargo de su propia vida. Tal vez nosotros pensaríamos hoy en día, ¿de qué me sirve tener el perdón de pecados si sigo paralítico? Dirían algunos por ahí, ¿cierto? Ese es el enfoque materialista, de que la gente hoy en día lo que más le preocupa es lo que tiene en la despensa, lo que tiene en la cuenta. Ve que muchos cristianos depende de su estado de ánimo, no de las bendiciones que tiene con Dios, sino que su estado de ánimo depende de cómo está la cuenta del banco, de cómo está el refrigerador, de cómo está la despensa, y de eso depende realmente su estado de ánimo, su confianza, su esperanza, su convicción de Dios. Pero Jesús se enfoca en la verdadera necesidad del hombre. Es cierto, Jesús ayudó a muchos. Jesús sanó a muchos, como hoy en día ha sanado a muchos, pero la verdadera necesidad del hombre, la verdadera necesidad de la mujer de Dios, discúlpenme, mi internet se cayó, pero no es lo peor que nos puede pasar en la vida, ¿cierto? Perder la salvación sería lo peor que nos pudiese pasar en la vida. Pero gracias a Dios las conexiones se pueden restaurar. Como estaba diciendo, Jesús se enfoca en la verdadera necesidad del hombre. Realmente. Conclusión. Quiero llegar a la conclusión, mi hermano, mi hermanita. Cuando miro esta historia, que la conocemos, es muy conocida, creo que esta historia tiene poderosas enseñanzas para cada uno de nosotros. Tenemos que tomar decisiones, mira. ¿Quién queremos ser en la historia? Tú puedes decidir hoy día quién quieres ser. Por ejemplo, tú podrías elegir ser el paralítico, muchos lo hacen. ¿Cuánta gente hoy en día decide ser como el paralítico? Ayúdenme, visítenme, llámenme, levántenme, llévenme, por favor, lleven mi peso. Tú puedes decidir ser como un paralítico, tullido del alma. O tú puedes decidir ser como los fariseos, como los escribas, siempre juzgando, siempre criticando, siempre fijándose en el detallito.
en la falla. Mira lo que Jesús dijo, se equivocó. ¿Cuántos hoy en día no andan como la actitud del fariseo? En vez de preocuparse del beneficio de otro, están más preocupados de juzgar y criticar lo que las personas están haciendo. O tú puedes decidir ser como el amigo, como los 4 amigos que hicieron todo lo posible, que desafiaron todo para llevar un necesitado a los pies de Jesús. ¿Quién quiere ser en la historia? Yo te invito a ser como un amigo. Yo te invito a que nos preocupemos los unos de los otros. Yo te invito a que ayudemos a la gente a llevarla a los pies de Cristo. Yo te invito. Yo no puedo ayudarte. Yo realmente no tengo poder alguno. Ni siquiera con mi palabra, ni con mis manos, ni con mi fuerza puedo perdonar tus pecados o hacerte una persona mejor. Pero yo conozco a uno que sí puede hacerlo. Yo conozco a uno que tiene el poder y la autoridad de cambiar vidas. De él quiero hablarte en esta semana. De este maravilloso rey. De este rey que perdona pecados. De este rey que tiene poder. De este rey que para él no hay imposible. Ese es Jesús. Ese es nuestro rey. Ese es nuestro Dios. La gente necesita conocer a Cristo. Necesita estar a los pies de Cristo. Necesita ser tocada por Cristo, perdonada por Cristo. La gente necesita ser cambiada por Cristo. Como un día yo lo necesité. Como un día tú lo necesitaste. Y cómo Dios nos ayudó. Cómo Dios nos cambió. Cómo Dios nos dio una oportunidad. Yo te lo digo. No sé si es bueno decirlo, pero yo por mucho tiempo estuve sumido en la droga, en el alcoholismo. Hice cosas que no debería haber hecho. Participé en prácticas que no tenía que haber hecho. Algunos de los que están aquí que me conocen saben cuál es mi historia y de dónde salí. Pero lo único que puedo decir al respecto, gloria a Dios. Dios puede cambiar a la gente. Dios puede dar nuevos corazones. Dios puede levantar al paralítico. Ahí estoy yo, me veo cada día en la historia. Un paralítico que necesitó gente que me ayudara. Hermanos amorosos, cristianos que vibraron, que sintieron mi dolor, cristianos que me ayudaron a levantarme, cristianos que me soportaron y me dieron una nueva oportunidad para llevarme a los pies de Cristo. Y ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Ahora yo tengo que tomar el lecho y ahora tengo que ayudar a otros para que puedan también ser tocados por Cristo, ser ayudados por Jesús. Ese es mi desafío, mi querido hermanito, para que podamos llevar a la gente a Cristo y para que podamos, como lo dice ahí el pasaje, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Cristo es Dios, Jesús es Dios y Él tiene poder. Para Él no hay imposible. Si ayudó a este pobre pecador, si le ha ayudado a usted con todos sus delitos y pecados, ¿cómo Dios no va a ayudar a la gente? Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro Dios y gracias a nuestro hermano Luis, iniciando esta nueva serie de estudios acerca de Jesús, encuentros con Jesús. Yo creo que todos hemos tenido un maravilloso encuentro con el Señor y todos estamos propinando. Hermanos, la labor de nosotros como Iglesia de Cristo es propinar esos encuentros con Jesús, es ayudar a otros a venir a Jesús, orando, sirviendo, cantando, adorando, predicando. Tenemos mucho que hacer y todos en la Iglesia del Señor somos útiles. Noten que esos 4 hombres, no se habla mucho de ellos, quiénes eran. Qué bueno haber sabido quiénes eran ellos. Lo que sí sabemos era que amaban al que estaba paralítico. Nosotros amamos a las personas. Amamos hasta nuestros enemigos. No nos importa si son nuestros enemigos. Los amamos en el Señor y queremos que sean salvos. Si nos toca, no sé, tal vez sufrir que nos insulten, no nos importa. La verdad sabemos que lo hacen porque no saben el camino del Señor. Como cuando Cristo tuvo compasión de la gente diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el mismo pensamiento nuestro, tenemos la mente de Cristo. Así que los invitamos a acompañarnos en esta semana. Inviten a otros hermanos para que nos edifiquemos
con esta serie de estudios, encuentros con el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú has hecho posible que el Señor venga a este mundo y con él, Padre Santo, muchos hombres nos hemos encontrado y así como este paralítico, Señor, no salió igual de un encuentro con Cristo, o como Saulo de Tarso, Padre, tampoco salió igual de un encuentro con el Señor, o por ejemplo el apóstol Pedro o cualquiera de estos hombres, Padre, incluso de las mujeres que llegaron al Señor y Dios y Cristo cambió sus vidas. Ayúdanos, Padre, a ser como estos 4 varones que llevaron al paralítico a Cristo. Ayúdanos a nosotros, Padre, a llevar a muchos paralíticos espiritualmente hablando al Señor, Padre amado. Ayúdanos a unirnos de 4 en 4, a llevar a otros a Cristo. Ayúdanos en Cristo. Muchas gracias. Amén.